Entender y gestionar el miedo. El miedo quizás sea una de las emociones más sencillas y más reconocibles en nuestro sistema emocional, y a la hora de gestionarlas quizás la más compleja, pero también la que más estudiada está. Para poder gestionar el miedo, tenemos que entender que la función principal del miedo es la de la alarma, es la de atención, cuidado, te puede pasar algo, atención, cuidado, tu vida está en peligro, atención, cuidado, esto te va a doler, atención, cuidado, esto puede causarte algún efecto negativo. De alguna manera, el miedo cuando aparece en nuestra vida es de stop, eh, cuidado, ¿vale? Pero sin embargo, lo importante de la emoción del miedo, de la gestión del miedo, es entender no tanto el que podamos reaccionar o paralizarnos, el movilizarnos o paralizarnos, sino que nuestro sistema emocional no entiende o no diferencia entre un miedo que es inventado y un miedo que es real. Para él son verdaderamente exactamente igual, tienen la misma fuerza. Para que entiendas este ejemplo, cuando una persona tiene miedo a las serpientes, a los arácnidos, puede llegar a sentir el mismo miedo viendo una araña real que viendo la fotografía de una imagen, o incluso escuchando a una persona hablar sobre las arañas o sobre las serpientes. El cerebro no reconoce, no distingue si es real, si es provocado o si es una imagen real. Pongámonos o ponte en el caso en el que te dé miedo hablar en público. El simple hecho de visualizarte delante de mucha gente te va a provocar el miedo, te va a provocar parálisis, te va a provocar sentirte vulnerable. Todo miedo esconde de algún modo una manera de entender que esa situación a la que nos vamos a exponer para nosotras, para nosotras, es un riesgo. Un riesgo para nuestra vida, para nuestra seguridad personal. Y por tanto, por eso aparece el miedo. Y el miedo dice, para, no sigas avanzando, aléjate. Deja de hacer eso. Entonces siento miedo. ¿Qué pasa cuando la gestión que hacemos del miedo es el forzarnos a que, a pesar de que tengamos miedo, actuemos para seguir adelante con esa situación? Pues aparece nuestra amiga la ansiedad, aparece nuestra amiga la tensión, aparece el estrés, ¿no? Es decir, es porque requiere de mucha energía luchar contra el miedo. Cuando alguien siente terror, verdadero pánico ante una situación, frente a los animales, ¿no? Los perros, los gatos. Cuando una persona que tiene miedo a los perros se coloca frente a este animal y siente terror, si cualquier persona en su entorno o incluso ella misma se fuerza a que tenga que seguir estando allí en presencia de ese perro, todo su sistema se va a preparar para que, si pasa algo, pueda reaccionar con rapidez. Y por tanto, ya no deja de ser importante cosas que antes eran importantes, deja de funcionar la razón, deja de funcionar el córtex externo y por tanto funciona desde lo más básico. Cuando vivimos situaciones que han sido muy extremas y en las que nos hemos sentido asustados o hemos sentido pavor, cuando nos vuelve a presentar una situación parecida, nuestro cerebro se activa y reacciona. Y no podemos controlarlo, no se trata de controlarlo. En la gestión emocional, primero se trata de comprender en qué momento
en qué momento de alguna manera se activa esa emoción e intentar que no nos desgaste, no nos desgaste. Gestionar la emoción del miedo implica bajar el ritmo cardíaco, implica, por tanto, aplicarle calma, aplicar confianza, aplicar seguridad. Cuando sentimos miedo perdemos la sensación de seguridad y lo único que nos puede calmar es sentirnos seguros. Buscar herramientas personales para que ante una situación que antes nos provocaba miedo nos sintamos seguras hace que se reduzca la sensación de miedo y por tanto la alarma emocional del miedo. Por tanto, no intentes esconder tus miedos. Los miedos hay que conocerlos, hay que saber qué lo provocan y sobre todo el buscar herramientas personales que nos hagan ir sintiendo eso que acabo de decir, ¿no? De la seguridad, de la confianza, del desactivar la alarma de que nuestra vida está en juego y de que algo muy doloroso nos va a suceder o a pasar. Te vas a encontrar en muchas ocasiones que el miedo también se puede transformar después, como ha requerido mucha energía, se sustituye, una vez que pasa esa situación de miedo, por sensación de tristeza, de amargura. ¿Por qué? Porque lo que nuestro sistema emocional nos dice es: aprende de esto que te ha sucedido. Y por eso pasa a la tristeza. Si escucha, presta atención, aprende de lo que te ha provocado el miedo y busca estrategias para que no vuelva a suceder. O también podemos enfadarnos porque estamos rechazando. O sea, podemos llegar a sentir ira, podemos llegar a hostilidad, agresividad, el sentirnos el odio, ¿no? hacia una situación, una persona, un algo, ¿no? ¿Y por qué sucede este cambio del miedo a la ira? Porque es la única manera que tenemos de rechazar esa situación. La ira, ya sabes, es una situación en la que chocan dos situaciones, la que tengo en la cabeza y la que viene de fuera. Cuando algo me da miedo es porque en mi cabeza me está diciendo que eso me provoca, me puede provocar un daño y de fuera me está diciendo justamente lo contrario. Y la manera de reaccionar es que una de las dos quede. Y para eso es necesario la ira, el enfado, el enfadarnos con la situación, enfadarnos con nosotros mismos, enfadarnos con la situación que acaba de llegar, lo que nos acaba de suceder y de alguna manera quedarnos y aprender también y hacer algo, ¿no? Actuar. Por tanto, ante el miedo, aunque nos paralice o nos movilice, lo importante es escucharlo, lo importante es conocerlo, lo importante es profundizar en él para ver y transformarlo, para que no nos siga generando esa sensación de inseguridad en el futuro.